Buenos días, buenas tardes, buscadores. Buenos días, buenas tardes, don Gonzalo. Don Daniel, hoy tenemos un tema muy delicado. Nos han mandado algún mensaje, algún buscador, Mm, para que expliquemos de una manera sencilla cómo vemos cuál es la esencia de Dios. Efectivamente. Sí, es un tema complejo porque es difícil de entender, porque es un tema que ha generado muchísima polémica, ha generado guerras, ha generado matanzas, odios, y es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de Dios, ¿no? Sí, Del creador, del uno, ¿no? sí. Pero eso básicamente ha ocurrido porque hay una concepción errónea de Dios. Mm, Que si quieres, te puedo dar mi visión mm, sobre esa concepción. Y básicamente lo que ocurre es que las religiones lo que hacen es ponen cualidades humanas en la inteligencia amorosa universal, que le llamo yo a lo que es Dios. Que ahora explicaremos los diferentes conceptos de Dios según la Cábala, según mm. las tradiciones espirituales. Por cierto, quedaros hasta el final para entender estos conceptos que no son fáciles. Y, por supuesto, si queréis suscribiros al canal y decirle a vuestras amistades que se suscriban. Pues, ¿qué ocurre? Que las religiones lo que hacen es personifican, ponen cualidades humanas en esta inteligencia o en esta luz indefinida. Ahora explicaremos también cómo surge la luz, ¿no? Y, y al poner esas cualidades humanas, lo que dicen es, puesto que mi Dios es el verdadero, que tiene estas cualidades, Mm. y por lo tanto es el absoluto, otras religiones que no consideren a ese Dios como verdadero y absoluto, entonces están utilizando un Dios falso. Y por lo tanto, y ahí es donde nacen las guerras santas, tengo el deber moral incluso de matar a las personas que siguen a un Dios que no es el mío. ¿Vale? Entonces, ahí es donde se produce el fallo, Claro. por una cuestión inicial de un error metafísico, ¿no? Y explícanos desde el punto de vista de la Cábala, ¿qué es Dios? Sí, bueno, desde el punto de vista de la Cábala o desde la mayor parte de tradiciones espirituales, al final lo que tenemos, y no es fácil de comprender esto, es lo que se llama el absoluto, que en el hinduismo y en el Advaita se llama Brahman Nirguna. Nirguna, Brahman Nirguna, es el absoluto. ¿Y qué ocurre? Del absoluto no se puede decir nada, porque con la mente ni siquiera puedes imaginarte es, cómo es el absoluto. Mm, No podemos decir nada, entonces no lo podemos calificar con nada, porque el absoluto está por encima incluso del lenguaje, por encima de, la, de la posible verbalización, por encima del pensamiento, porque todo eso lo ha creado el absoluto. Entonces, es como intentar que el actor de una película hable del creador o del productor, del director de la película. No va a poder, porque él está haciendo su papel, no está haciendo su rol. Entonces tú y yo estamos haciendo nuestro papel dentro de la malla, pero no podemos hablar de lo que está por encima, lo que está fuera, ¿no? Entonces no se puede hablar. sí, es interesante el ejemplo de la película porque es una forma muy clara de entender Sí, el absoluto, ¿no? Pero continúa, no te quiero interrumpir, luego sí. volvemos. Bueno, entonces tenemos el absoluto y según diferentes tradiciones, según mi comprensión, es por la voluntad del absoluto, él, digamos, lo que hace es crear un espacio vacío y ese espacio vacío lo llena de luz. Ujú. Y el primer punto de ese espacio, que es la manifestación, el mundo que llamamos manifestado, que no es el mundo físico, porque hay otros mundos, en función de la tradición hay diferentes, en el momento, en el primer punto del mundo manifestado, es lo que llamamos yo soy, Ujú. que es Es, Brahman ujú, es Saguna, Saguna, Brahman Saguna. sí. Ahora explicamos lo de Sí, Nirguna y Saguna. sí. Y desde ese yo soy se proyecta, como dices tú, Mm. ¿qué ocurre? Se proyecta desde Sí, esa luz. sí, digámoslo así. Vamos a resumir porque no es fácil. Ha hablado Gonzalo del absoluto. Lo más cerca que podemos llegar para comprender el absoluto es el silencio. Uh-huh. Silencio absoluto. La nada absoluta. O De ese silencio surge
el sonido, el verbo, ¿vale? Primer verbo que surge, yo soy, o soy, Yo si se soy. quiere, yo soy. De alguna manera es Keter, es la unidad Sí, que se proyecta. sí. Si quieres hacer el experimento con una vela, Mm, se puede encender si... Sí, la vela la tengo aquí. Vale, genial. Podemos decir que Entonces, el absoluto, por su voluntad, crea el mundo manifestado, crea la manifestación y lo que hace es la dota de luz, como va a mm, hacer Daniel. sí, este es el primer, digámoslo, el primer yo soy, Sí, una luz infinita. una luz infinita que no está diferenciada y además que está luciendo, está emitiendo luz, esto es como si fuera una inteligencia amorosa, Mm. que está emitiendo luz al mundo, A todo el mundo. a todo el mundo, que el mundo no es, por ejemplo, en la Cábala es el mundo divino, el mundo de la creación, el mundo psicológico y el mundo físico. Mm, Entonces, cada uno de nosotros tenemos un vehículo para movernos en esos mundos, mm, pero la luz infinita e indiferenciada ilumina, mm. ilumina todo el mundo, Sí. los cuatro mundos, En sí, el caso nuestro, de nuestro mundo, que es el plano denso, sí, esa luz llega ya matizada, ya es sí, el reflejo del reflejo, es una luz sí, lunar. sí, Por eso este mundo es un mundo más oscuro. Pero bueno, esto es un apunte. sí, vale. Entonces, esta luz. Vamos a intentar Por lo tanto, trascendermente. si consideramos a Dios como la luz indiferenciada, en el momento en que la personificas, que le das una cualidad humana, la estás, digamos, corrompiendo en cierto modo. Porque nosotros podemos decir, esto es el Dios castigador, o es el Dios perdonador, o el Dios tal. No, Sí, no tiene sentido, que es lo que hacen las religiones, poner una calificación a una luz que es indiferenciada y absoluta. Y que efectivamente. ilumina siempre, hasta el final de los tiempos. En cierto sentido es como si a esta llama le digo, esta llama se llama Juan, además es un hombre y Juan a Es veces se jugador de fútbol, a enfada, veces sí, sí, es lo mismo. sí, Es un poco sí, evidentemente sacado de sí. contexto, pero es un poco parecido, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen las tradiciones espirituales? Muchas dicen que yo soy eso. Por ejemplo, Nisargadatta, porque esta luz divina indiferenciada está en cada uno de nosotros. Está, digamos, es la que da vida Mm. a cada uno de nosotros. Por eso, todo el trabajo espiritual consiste en darnos cuenta que somos esta luz indiferenciada. Pero cuando Nisargadatta dice yo soy, Yo soy, está soy diciendo yo eso, eso, eso es otra cosa. otra cosa. Sí, el Pero absoluto. como no se puede, esa otra cosa no se puede nombrar, Sí, no se puede categorizar, llama eso. Yo eso, soy eso. eso, nuestra verdadera naturaleza. Sí, vale. Entonces diréis, entonces el absoluto es un Dios y el uno es un Dios. No, eso es exactamente lo mismo. Pero esa es la gran paradoja. Dependiendo desde dónde tú contemples a Dios, lo contemplas como yo soy o como Sí, silencio. sí. Hoy hemos estado en el Museo del Prado y viendo, y entonces me viene a la mente el ejemplo de que el absoluto sería el pintor, el creador, Mm, y el yo soy, y ya toda la manifestación sería el cuadro del pintor. mm, Por lo tanto, tiene la esencia del pintor, pero no es el pintor. Entonces, digamos que esta luz tiene la esencia del absoluto, todo lo manifestado tiene la esencia pero no es el absoluto. mm. Es un misterio que es muy difícil Sí. de comprender con la mente. Hay un ejemplo que es el del cine. Tenemos la pantalla en blanco, es el absoluto. Uh-huh. Tenemos una luz del proyector que es Sí. eh, Que ya no eh, es el absoluto, que no es el absoluto, es una luz creada por el absoluto. que es el saguna, Sí, el Brahman el yo Saguna. soy. Sí, Y luego tenemos las imágenes que se proyectan con todo tipo de situaciones, personajes, mundos, creaciones sí, en movimiento, en tiempo y espacio, sí, que se proyecta sobre la pared, que es el absoluto. Es decir, si no hubiera pared, no se podría proyectar nada. Pero en realidad, las imágenes no son el absoluto, pero están en el absoluto. sí. Es, Es difícil de comprenderlo. Aquí tienes un espejo. A lo sí, mejor lo podemos comprender es, cómo a partir de aquí empieza a surgir un mundo que nosotros
pensamos que es real, pero los sabios dicen que el sabio ve el mundo que todo el mundo ve como irreal, lo ve real. Y el mundo que todo el mundo ve como irreal, lo ve real. Sí. Entonces, Es un ejemplo que a mí me ayudó en su día. sí, Y es que de alguna manera, digámoslo así, vamos a imaginarnos que, que hay una lente esto me recuerda al mito de Narciso. sí. Que De esa luz, el uno se ve en un espejo y aparece el mundo. sí, Es lo mismo, pero es un espejo mágico doble, que hace ver lo que es uno como dual. sí. Y ahí es donde comienza la dualidad, comienza el tiempo y el espacio, Efectivamente, y la creación. y comienza la creación, empieza la creación a dividir, La manifestación, sí, la manifestación dividida, a dividirse. efectivamente. Porque si veis el espejo, la primera manifestación es el ternario, Sí, la es el 1, Trinidad el 2, y el el 2 3. el 3. Pero los espejos, aquí no lo veis, pero si os colocáis aquí, lo ves, se empiezan a reflejar abajo mundos y mundos y Sí, mundos y mundos. sí. Entonces, esta luz Este es uno, el yin, el yang y el tao, exactamente, que es rajas, tamas, y sattva. sattva sería la luz, Sattva, la luz. la luz. Rajas, El rajas es uno de sí, estos y el y el tamas. tamas es otro. Por ejemplo, en el árbol de la vida es el pilar central, que Keter, que sería la luz, que es esta séfira, y luego tenemos las dos columnas, Mm, que sería la columna de la derecha, la expansiva, y la efectivamente, columna de la izquierda, la que da la estructura o la sí. contractiva. Esto de sattva, rajas y tamas es lo que llaman los gunas. Los gunas. Por Son eso las tres los cualidades. hindúes hablan Brahma Saguna, es decir, Dios con gunas, que es la manifestación, Sí, o Brahma Nirguna, sí, sin sin gunas. gunas, exactamente. Y los gunas son la expansión, la Sí, contracción, la misericordia, la severidad y el punto medio, que sí, es la clave. Por eso, dentro de los hindúes, una actitud sádvica es una actitud de calma, de distancia y de equilibrio ante todas las situaciones de la vida, las gunas o las fuerzas de la manifestación. que es situarnos en el centro y cuando te sitúas en el centro te lleva directamente Sí. al yo soy. Ahora bien, Por lo tanto, cuando tú calificas a Dios de alguna manera, como Dios, digamos, el que te va a juzgar, o Dios el misericordioso, le estás calificando con una guna, le estás calificando desde el espejo. desde el espejo. Entonces, por lo tanto, esa calificación no es real de lo que es Dios en realidad. Efectivamente, estás atrapado en el espejo. Sí. Es decir, la clave, yo digo que este espejo es la mente. Lo que hace la mente es unas lentes que donde es uno nos hace ver dos. Uh-huh. Entonces, donde es uno nos hace ver que hay una causa y un efecto. Donde es ahora nos hace ver que hay un pasado, un presente y un futuro. Uh-huh. Entonces dicen, desde la mente decimos, ¿quién ha creado esto? Sí, Pero estamos pensando desde la mente, es decir, que tiene que haber una causa y un efecto. sí. Pero desde el punto de vista del yo soy, no hay ni causa ni Ni efecto. efecto. Es Solo hay soy. una luz infinita e indiferenciada que está iluminando todo el tiempo Sí, y todo lo demás es una proyección de una película que no es real. efectivamente. Y el problema nuestro, nosotros somos esta luz. Sí. Pero Cuando te olvidas, te has has caído identificado con los con la gunas. dualidad Exacto. y con las imágenes y hemos quedado atrapados en el espejo. Sí. Eso es lo que se llama la vidya. Y mientras no nos demos cuenta de eso, no saldremos del espejo. Es como cuando vemos una película. Pierdes conciencia de que estás viendo una película y te sumerges en la película totalmente. Y lloras y ríes. Y de repente la película acaba y vuelves a tu identidad. Pues lo mismo pasa Sí. con esto porque tener en cuenta que esto va Sí. girando tiempo, espacio, etc. Sí. Pero hay un tema que es muy importante aquí, Gonzalo, porque mucha gente dice, ¿y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite Sí. que mueran, haya tragedias, etcétera?
Sí, es muy interesante porque para contestar esa pregunta, lo único que si concibes a Dios como una luz infinita e indiferenciada, ¿qué te va a decir? Es que Si yo no tiene, solamente estoy iluminando el mundo. efectivamente, A Él ver, está iluminando a todo. a todo a la, sin ningún distingo. Sin distinguir Entonces, y sin calificar, porque Él no te está calificando de ningún modo, ni como bueno, ni como malo, ni como pecador, efectivamente, ni como santo, ni como sabio, ni como... Simplemente Él efectivamente. ilumina a todo el mundo y, y ha creado el mundo para, digamos, deleitarse con su propia creación. Sí, No, en o sea, no sabe realidad, cuál es la voluntad de por qué lo crea. sí, sí, eso es difícil. Es decir, desde el punto de la mente, desde el punto de vista de la mente personal, Sí. hay creación, Uh-huh. porque hay una causa y un efecto. Sí. Pero desde el punto de vista, si trascendemos la mente, no hay creación. Sí. O sea, Lo, el sueño ya es un sueño, entonces con lo sí. cual Entonces, es el sueño de Dios, sería el sueño de la Dios. creación es una proyección, no, Sí, es el sueño de nadie. de nadie, del absoluto. Ni El sueño siquiera. de nadie. Sí, Es difícil, pero sí, sí, vamos a tomarlo desde otro punto de vista. Dios, yo soy, ¿qué hace? Se da totalmente toda su luz infinita, su amor y su misericordia, incondicional. se da. Y de esa luz surge una proyección dual que es la creación. Sí. Luego, y ahí también surge la mente en esa creación. Claro, Entonces, ¿qué ocurre? Para contestar a tu pregunta, es la mente la que empieza a crear dentro de esas reglas, de estas reglas del espejo, que tienen unas reglas definidas, empieza a crear, digamos, universos. Empieza a crear su propio universo y efectivamente. entonces esa creación es la que luego la mente lo califica como sufrimiento, como bueno, como malo,